Información sobre el libro de Génesis. Moisés terminó de escribir Génesis en el desierto de Sinaí en el año 1513 antes de nuestra era. Nació en el año 1593 y fue profeta, líder, juez, historiador y mediador del pacto de la ley. Escribió los primeros 5 libros de la Biblia conocidos como el Pentateuco, el libro de Job, el Salmo 90 y quizás el Salmo 91. La palabra Génesis significa origen o nacimiento. Este libro explica el origen del universo y cuenta cómo Dios preparó la tierra para que los seres humanos vivieran en ella. El libro también describe el origen de los israelitas y su vida en Egipto hasta la muerte de José en el año 1657 antes de nuestra era. Génesis tiene 50 capítulos. Los capítulos 1 y 2 explican cómo Dios, en 6 periodos de tiempo llamados días, preparó la tierra para los humanos. Después, Dios creó al primer hombre y a la primera mujer, Adán y Eva. Ellos debían llenar la tierra y tomar control de ella. Tenían la posibilidad de vivir eternamente. En el capítulo 3, una serpiente tienta a Eva para que desobedezca a Dios. Adán también desobedece a Dios. Y desde entonces todos los seres humanos son pecadores y mueren. En el capítulo 6, ángeles malvados vienen a la tierra con cuerpos de hombres, se casan con mujeres y tienen hijos híbridos llamados Nefilim. Como hay mucha maldad, Dios decide acabar con todo ser vivo por medio de un gran diluvio. Sin embargo, Noé es un buen siervo de Dios, y Jehová le pide que construya un arca para salvar a su familia y a muchos animales. Los capítulos 10 y 11 dicen que después del diluvio, la gente construye una ciudad con una gran torre para vivir juntos, y así ir en contra del propósito de Dios de llenar la tierra. Pero Dios confunde su idioma y los dispersa. Los capítulos 11 a 25 se centran en la vida de Abraham, un hombre de fe. En el capítulo 12, Jehová le dice a Abraham, que entonces se llamaba Abraham, que vaya a la tierra donde un día sus descendientes formarán una gran nación. Le promete que por él todos los pueblos de la tierra serán bendecidos. En el capítulo 15, Jehová le pide a Abraham que cuente las estrellas si es que puede. Y le dice, así de numerosa llegará a ser tu descendencia. ¿Lo sabía? Génesis fija el tema de toda la Biblia. La vindicación del derecho que Jehová tiene de gobernar y el cumplimiento de su propósito para la humanidad y para la tierra por medio de su reino en manos de una futura descendencia. En Génesis 3:15 se predice por primera vez esta descendencia y lo que hará. Apocalipsis muestra cómo esa descendencia aplastará a la serpiente original, Satanás, y traerá las bendiciones prometidas a la humanidad obediente. En el capítulo 19, Dios destruye Sodoma, Gomorra y las ciudades vecinas por sus prácticas sexuales repugnantes. En el capítulo 22, Jehová le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Pero cuando Abraham está a punto de hacerlo, Jehová lo detiene y le repite las promesas que le ha hecho sobre su futura descendencia. Los capítulos 24 a 50 se centran sobre todo en Isaac, sus 2 hijos gemelos, Jacob y Esaú, y José, el hijo de Jacob. Isaac bendice a Jacob, quien luego se va a Padán Aram. Allí, con Lea, Raquel y las siervas de ellas, Jacob tiene muchos hijos, entre ellos 11 varones. Después Jacob regresa a Canaán, donde Dios le da el nombre de Israel, y Raquel tiene otro hijo. En total, Jacob tiene 12 varones. Los capítulos 37 a 41 dicen que cuando José tiene 17 años, sus hermanos lo venden y se convierte en esclavo de Potifar, un funcionario de la corte del faraón.
La esposa de Potifar intenta seducir a José, pero no lo logra. Entonces ella lo acusa de intentar violarla, y él acaba en prisión. Cuando José tiene 30 años y todavía está en la cárcel, le interpreta unos sueños al faraón con la ayuda del Espíritu de Dios. Como resultado, el faraón libera a José y lo nombra primer ministro de Egipto. En los capítulos 42 a 47, José se reencuentra con su familia, y todos se van a vivir a Egipto como extranjeros. El capítulo 49 relata la profecía que Jacob dijo antes de morir sobre sus hijos. La familia de Judá sería antepasada de la descendencia prometida, es decir, Silo, al que le pertenecerá la obediencia de los pueblos. Cuando lea el libro de Génesis, fíjese en que se explica la verdadera causa del sufrimiento. Vea cómo y por qué los patriarcas recibieron la bendición de Dios. Y descubra cómo las promesas que Dios les hizo a esos hombres de fe se cumplen gracias a Jesucristo, el Rey del reino de Dios. Información sobre el libro de Éxodo. Moisés escribió Éxodo en el desierto de Sinaí en el 1512 antes de nuestra era, un año después de que los israelitas dejaran Egipto. Este libro abarca un periodo de 145 años desde la muerte de José en el 1657 antes de nuestra era hasta la construcción del tabernáculo en el 1512 antes de nuestra era. Explica cómo Jehová liberó a los israelitas de Egipto, cómo los convirtió en una nación y cómo les enseñó a adorarlo. Éxodo tiene 40 capítulos. El capítulo 1 dice que la población israelita creció a un ritmo extraordinario. Por eso el faraón los hizo esclavos. Los capítulos 2 a 4 hablan del nacimiento de Moisés y cuentan que la hija del faraón lo adoptó y que, ya de adulto, Moisés huyó a la tierra de Madián porque había matado a un egipcio que estaba golpeando a un hebreo. Años después, Jehová le pidió a Moisés que sacara a Israel de Egipto. En los capítulos 7 a 10, Moisés, a través de su hermano Aarón, le pide varias veces al faraón que deje salir a Israel, pero el faraón se niega. Así que Jehová envía 10 plagas a Egipto. Algunas de ellas son convertir el río Nilo en sangre, cubrir el país de ranas y herir con úlceras llenas de pus a personas y animales. En el capítulo 12 Dios establece la Pascua. También envía la última plaga, la muerte de los primogénitos. El faraón, humillado tras la muerte de su hijo, por fin les dice a los israelitas que se vayan. En el capítulo 13, Jehová usa una columna de nube durante el día y una columna de fuego durante la noche para guiar a su pueblo hacia la libertad. En los capítulos 14 y 15, el faraón toma la mala decisión de perseguir a los israelitas, pero Jehová lo ahoga a él y a su ejército en el Mar Rojo. Luego Moisés y los israelitas le cantan una canción de victoria a Jehová. ¿Lo sabía? Jehová le dijo al faraón a través de Moisés: Te he dejado vivir por esta razón, para demostrarte mi poder y para que se proclame mi nombre por toda la tierra. Y el nombre de Jehová se hizo famoso. Incluso 40 años después, la gente de Canaán, como Rahab de Jericó, recordaba lo que había sucedido en el Mar Rojo. Pero lo más importante es que la humillante muerte del faraón sirve de advertencia para todos los que desafían a Jehová, incluido Satanás. En el capítulo 16, Jehová les da a los israelitas maná, que les sirve de alimento durante su viaje por el desierto. En el capítulo 19, Moisés sube al monte Sinaí y Jehová le promete que, si los israelitas lo obedecen al pie de la letra, llegarán a ser un reino de sacerdotes y una nación santa. En el capítulo 20, el pueblo es testigo de los truenos y los relámpagos, y del sonido del cuerno, y ve cómo del monte Sinaí sale humo mientras Dios da los 10 mandamientos. En el capítulo 24,
Moisés lee el libro del pacto al pueblo, y ellos responden: «Estamos dispuestos a hacer todo lo que Jehová ha dicho». Los capítulos 25 a 40 hablan del sacerdocio, de la construcción del tabernáculo, del arca del pacto, del candelabro y de otros objetos sagrados. Los capítulos 28 y 29 se centran en la vestimenta de los sacerdotes y en el nombramiento sacerdotal. El sumo sacerdote lleva además un efod y un turbante con una placa de oro que dice: «La santidad le pertenece a Jehová». En el capítulo 32, mientras Moisés está en el monte Sinaí, el pueblo hace un becerro de oro y lo adora con bailes y canciones. Cuando Moisés regresa, quema y tritura el ídolo, echa el polvo en el agua y hace que los israelitas se la tomen. En el capítulo 34, Moisés, otra vez en el monte Sinaí, escucha a Jehová proclamar su nombre y sus cualidades. El capítulo 40 describe cómo la columna de nube cubre todo el tabernáculo, y éste se llena de la gloria de Jehová. Cuando lea el libro de Éxodo, fíjese en que Jehová humilla a los orgullosos. Vea cómo usa a la gente humilde y mansa. Y piense en que la liberación de Israel fortalece nuestra fe en la liberación que traerá el reino de Dios. Información sobre el libro de Levítico. Moisés escribió Levítico en el año 1512 antes de nuestra era, en el desierto de Sinaí. Este nombre, Levítico, se le dio tiempo después y viene de una palabra griega que significa relacionado con los levitas. Sin embargo, el libro no solo se escribió para los levitas, sino para toda la nación de Israel. El libro abarca un periodo de un mes y cuenta sucesos que ocurrieron justo después de la construcción del tabernáculo. Levítico se centra en que Jehová es santo y en que su pueblo puede ser santo si obedece sus leyes. Los capítulos 1 a 7 nos hablan de las leyes sobre las ofrendas que se hacían a Jehová. Los capítulos 8 y 9 hablan de la inauguración del sacerdocio, del nombramiento de Aarón como sumo sacerdote y de las primeras ofrendas que hace Aarón. El capítulo 10 cuenta que Jehová ejecuta a dos de los hijos de Aarón, los sacerdotes Nadab y Abiú, por ofrecer fuego o incienso no autorizado. Después Jehová ordena que los sacerdotes no beban alcohol antes de entrar a la tienda de reunión o tabernáculo. Los capítulos 11 a 15 registran leyes relacionadas con la pureza y la impureza. Por ejemplo, Jehová les dice a los israelitas qué animales pueden comer y cuáles no. El capítulo 16 da las instrucciones para celebrar el día de expiación. Los capítulos 17 a 20 contienen leyes para mantener una conducta santa. Por ejemplo, el pueblo de Dios no debía comer sangre ni practicar espiritismo ni ninguna forma de idolatría como las demás naciones. También debían cuidar de los ciegos, los sordos y los extranjeros, y debían tratar a los ancianos con respeto. ¿Lo sabía? Algunas de las cosas que menciona el libro de Levítico fueron una sombra de las cosas buenas por venir, como explica el libro de Hebreos. Por ejemplo, el sumo sacerdote simbolizó a Jesucristo. La sangre de los sacrificios animales simbolizó la sangre de Jesús. Y el Santísimo del Tabernáculo representó el mismísimo cielo, donde Jesús se presentó delante de Dios a favor nuestro. Los capítulos 21 y 22 recogen instrucciones para el sacerdocio. Por ejemplo, todos aquellos que fueran sacerdotes no podían tener ningún defecto físico. Los capítulos 23 y 24 contienen leyes sobre las fiestas y los días santos. Jehová también explica qué se debe hacer con las lámparas del tabernáculo y con el pan de la presencia. El capítulo 24 destaca que el nombre de Dios es sagrado. Jehová ordena que se ejecute a un hombre por maldecir el nombre divino.
Las leyes del capítulo 25 están relacionadas con el año sabático, el año del jubileo, cómo recobrar las propiedades y cómo tratar a los pobres. Además, a los que se vendían como esclavos había que tratarlos bien, como si fueran trabajadores a sueldo. El capítulo 26 describe las bendiciones por ser obedientes a Jehová y los castigos por ser desobedientes. El capítulo 27 concluye con leyes sobre lo que se ofrece a Jehová en un voto y cosas dedicadas a él. Cuando lea el libro de Levítico, fíjese en que debemos tratar de ser santos como Jehová, en las razones por las que debemos respetar su santo nombre, y en por qué podemos confiar en que toda la tierra reflejará la santidad de Jehová cuando la gobierne su Hijo, el gran sumo sacerdote y rey del reino de Dios. Información sobre el libro de Números. Moisés escribió el libro de Números. Empezó a escribirlo en el desierto de Sinaí y lo terminó en las llanuras de Moab. El relato abarca un periodo de 38 años y 9 meses, desde el 1512 hasta el 1473 antes de nuestra era, cuando Moisés terminó de escribirlo. Se le llamó Números por las dos ocasiones en las que Moisés contó al pueblo, primero en el monte Sinaí y después en las llanuras de Moab. Este libro destaca la capacidad de Jehová de dirigir a su pueblo. Nos muestra la importancia de obedecer a quienes Dios ha nombrado como sus representantes y nos enseña lo importante que es tener una fe fuerte. Números tiene 36 capítulos. En los capítulos 1 a 4, los varones israelitas de 20 años o más, excepto los levitas, se registran para servir en el ejército. La función de los levitas era ayudar a los sacerdotes. Los capítulos 5 a 9 hablan sobre ser fieles en el matrimonio, la cuarentena y el voto de vivir como nazareo. En el capítulo 10, los israelitas se van del desierto de Sinaí divididos por tribus. En el capítulo 11, el pueblo se queja del maná, un alimento que Jehová les había dado de forma milagrosa. En el siguiente capítulo, Miriam y Aarón critican a Moisés. Por eso Jehová hace que Miriam tenga lepra por un tiempo, y ella tiene que pasar 7 días en cuarentena. En los capítulos 13 y 14, se envía a 12 israelitas, un jefe de cada tribu, a espiar la tierra de Canaán. Al volver, 10 espías dan un mal informe, y el pueblo quiere regresar a Egipto. Como demostraron una falta de fe tan grande, los israelitas tuvieron que pasar 40 años en el desierto hasta que murió esa generación. ¿Lo sabía? Josué y Caleb fueron los únicos espías que demostraron fe en Jehová. Así que fueron los únicos que podrían entrar en la tierra prometida. Y así ocurrió. A Caleb le dieron los campos y poblados de Hebrón. Y Josué heredó un territorio en la región montañosa de Efraín, donde murió cuando tenía 110 años. Los capítulos 15 a 17 hablan de las distintas ofrendas por los pecados. También explican que Coré, Datán, Abiram y otros se rebelan, y Jehová acaba con ellos. En el capítulo 21, el pueblo vuelve a quejarse del maná y lo llaman despreciable pan. En los capítulos 22 a 24, el rey moabita Balac contrata a Balaam, un hombre codicioso que no es israelita, para maldecir a Israel. Pero Jehová hace que Balaam bendiga al pueblo. En el capítulo 25, muchos israelitas tienen relaciones sexuales inmorales con mujeres moabitas. Esto los lleva a adorar a otros dioses, y entonces Jehová ejecuta a 24,000 israelitas. En el siguiente capítulo, Moisés hace el segundo censo. En el capítulo 27, las hijas de Zelofead le dicen a Moisés que no tienen ningún hermano que pueda recibir la herencia de la familia. Entonces Jehová permite que, en situaciones como esta, una mujer pueda recibir la herencia. Después, Dios le pide a Moisés que suba a una montaña en la región de Abarim para ver la tierra prometida. Como Moisés está a punto de morir,
Jehová le pide que nombre líder a Josué para que lleve al pueblo a Canaán. Los capítulos 31 a 36 hablan, entre otras cosas, de cómo se repartirá la tierra de Canaán, mientras los israelitas se preparan para cruzar el río Jordán. Cuando lea el libro de Números, fíjese en que Jehová guía con paciencia a su pueblo, en la importancia de obedecer a quienes Jehová ha nombrado para que nos dirijan, y en que necesitamos tener una fe fuerte para entrar en una tierra prometida mucho mejor, el nuevo mundo que traerá el reino de Dios. Información sobre el libro de Deuteronomio. Moisés escribió Deuteronomio en las llanuras de Moab en el 1473 antes de nuestra era, justo antes de que los israelitas entraran en la tierra prometida. Deuteronomio significa literalmente segunda ley o repetición de la ley, porque en este libro Moisés se puso a explicarla. Deuteronomio anima a los israelitas a amar a Jehová y a obedecerle en la tierra que Él les iba a dar. Este libro contiene 4 discursos, una canción y una bendición que pronunció Moisés. El primer discurso lo encontramos en los capítulos 1 a 4. En él Moisés repasa la historia del pueblo de Israel después del Éxodo y les pide que recuerden todo lo que Jehová ha hecho por ellos. Por ejemplo, Moisés les recuerda que Jehová acabó con la generación cobarde y sin fe que, 40 años antes, había tenido miedo a la gente de Canaán. El segundo discurso se encuentra en los capítulos 5 a 26. Allí Moisés anima al pueblo a obedecer los mandamientos de Dios no por obligación, sino porque lo aman con todo el corazón, alma y fuerzas. ¿Lo sabía? En la antigüedad los extranjeros normalmente no tenían derechos y la vida no era nada fácil para las viudas y los huérfanos de padre. Sin embargo, la ley que Jehová dio a los israelitas beneficiaba a todos, incluidos los extranjeros, las viudas y los huérfanos de padre. Jehová amaba a todos ellos, y su pueblo debía hacer lo mismo. En el capítulo 7, Moisés les dice a los israelitas que Jehová quitaría de en medio a las naciones que estaban en la tierra prometida, aunque éstas eran más numerosas y más fuertes que Israel. En el capítulo 8, Moisés describe la herencia de Israel como una buena tierra con corrientes de agua, trigo, cebada, vides, higueras, granadas, aceite de oliva y miel. Pero es una tierra llena de adoración falsa. Así que en el capítulo 12, Jehová les dice a los israelitas que deben destruir los altares a los dioses falsos, destrozar sus columnas sagradas, quemar sus postes sagrados en el fuego y derribar las imágenes esculpidas. En el capítulo 16, Moisés le recuerda al pueblo de Jehová que deben celebrar la Pascua, así como las 3 grandes fiestas: la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las semanas y la fiesta de las cabañas. En el capítulo 18 encontramos una profecía sobre un gran profeta que vendría en el futuro. Moisés dice: Jehová su Dios nombrará para ustedes un profeta como yo de entre sus hermanos. Deben escucharlo. El tercer discurso está en los capítulos 27 y 28, y habla de las maldiciones que ellos recibirían si desobedecían y de las bendiciones que tendrían si eran obedientes. Después de cruzar el río Jordán, la mitad de las tribus debe colocarse en el monte Ebal, donde se pronunciarán las maldiciones. Las otras tribus deben colocarse en el monte Gerizim, donde se bendecirá al pueblo. En los capítulos 29 y 30 encontramos el cuarto discurso de Moisés. Allí, él hace un pacto con el pueblo y les dice que deben obedecer a Jehová y así escoger la vida. En el capítulo 31, Jehová nombra a Josué para que guíe al pueblo a la tierra prometida después de Moisés. Para hacerlo, Josué tendría que ser fuerte y valiente. El capítulo 32 contiene la canción de Moisés. En ella se destaca que Dios fue fiel a los israelitas, pero los israelitas no fueron fieles a Él. El capítulo 33 habla de la bendición que Moisés les dio a los israelitas antes de morir.
En el último capítulo, Moisés sube al monte Nebo, y desde allí Jehová le muestra la tierra prometida. Jehová le dice: He dejado que la veas con tus propios ojos, pero no cruzarás allá. Moisés muere cuando tiene 120 años de edad, y Jehová lo entierra en Moab, pero mantiene en secreto el lugar exacto. Cuando lea el libro de Deuteronomio, fíjese en que Jehová bendice a quienes lo aman, pero les quita su bendición a quienes lo desobedecen. Y en que los principios de la ley de Dios se ven en las enseñanzas de Jesús, el profeta que sería como Moisés y que llegaría a ser el rey del reino de Dios. Información sobre el libro de Josué. El libro de Josué lleva el nombre de su escritor, Josué, hijo de Nun, y él fue el líder de Israel después de la muerte de Moisés. Al parecer, este libro abarca un periodo de más de 20 años, desde el 1473 hasta más o menos el 1450 antes de nuestra era, cuando se terminó de escribir. El libro de Josué puede dividirse en 4 secciones. Los israelitas entran en Canaán, conquistan el país, reparten la tierra entre las tribus, y Josué le dirige sus últimas palabras al pueblo. Este libro nos enseña por qué necesitamos ser obedientes y tener fe y valor, especialmente cuando el pueblo de Dios se enfrenta a enemigos poderosos. En los capítulos 1 y 2, Jehová le pide a Josué que sea valiente y fuerte. Los israelitas se preparan para cruzar el río Jordán, y Josué envía a 2 hombres a espiar la ciudad de Jericó. Los espías van a la casa de una prostituta llamada Rahab. Como ella tiene fe en Jehová, esconde a los espías, aunque esto va en contra de lo que ha dicho el rey de la ciudad. En los capítulos 3 a 6, Jehová hace un milagro, y los israelitas cruzan el Jordán por suelo seco, a pesar de que en esta época el río suele desbordarse. Los israelitas celebran la Pascua y empiezan a comer de los productos de la tierra. Josué ve a un hombre con una espada desenvainada. Se trata del príncipe del ejército de Jehová, quien le dice a Josué, en nombre de Jehová, cómo conquistar Jericó. Los capítulos 6 a 12 cuentan la conquista de la tierra prometida. En el capítulo 6 se conquista Jericó. Solo sobreviven Rahab y los miembros de la casa de su padre. En el capítulo 7 se descubre que Acán ha sido desobediente al llevarse de Jericó algunas cosas como botín. Es ejecutado junto con su familia, quienes sin duda han sido sus cómplices. ¿Lo sabía? Rahab y Acán son ejemplos opuestos de fe y obediencia. Aunque Rahab era cananea, se salvó porque obedeció a los espías, fue valiente y tuvo fe en Jehová. Y aunque Acán pertenecía a la nación dedicada de Dios, y había visto que Jehová había derribado las murallas de Jericó, fue ejecutado por su desobediencia, falta de fe y codicia. En el capítulo 8, la ciudad de Ai es conquistada y queda reducida para siempre a un montón de ruinas. Luego Josué le lee al pueblo la ley de Dios. La mitad de la nación está enfrente del monte Gerizim y la otra mitad enfrente del monte Ebal. En el capítulo 9, los gabaonitas engañan a Josué para que haga un pacto con ellos, y él les perdona la vida. Los capítulos 10 a 12 registran algunas victorias que Dios le da a Israel. Jehová les lanza grandes piedras de granizo a los amorreos, y hace que el sol se quede quieto para que los israelitas se venguen de sus enemigos. En los capítulos 13 a 22, se reparte la tierra prometida entre las tribus de Israel. Se coloca el tabernáculo en Silo, y los israelitas eligen 6 ciudades de refugio para quienes maten a alguien sin querer. En el capítulo 22, las tribus de Rubén y Gad y la media tribu de Manasés ocupan las tierras que heredaron al este del Jordán. En los capítulos 23 y 24 están las palabras de despedida de Josué.
Le dice al pueblo que tema a Jehová y le sirva con integridad y fidelidad. Después mueren Josué y Eleazar, el hijo de Aarón. Además, los israelitas cumplen su juramento de enterrar en la tierra prometida los huesos de José, el hijo de Jacob. Cuando lea el libro de Josué, fíjese en que Jehová bendice a quienes son fieles y obedientes, en que Él lucha por su pueblo y en que Él siempre cumple sus promesas. Esto fortalecerá nuestra fe en que recibiremos nuestra herencia cuando vivamos bajo el glorioso reino de Dios. Información sobre el libro de Jueces. El profeta Samuel escribió el libro de Jueces y lo terminó alrededor del año 1100 antes de nuestra era. Este libro abarca un periodo de unos 330 años, más o menos desde el 1450 al 1120 antes de nuestra era. Este libro cuenta la historia de los jueces de Israel, los hombres que Jehová utilizó para liberar a su pueblo de quienes los oprimían. En el capítulo 1, leemos que los israelitas, en vez de expulsar a todas las naciones paganas del país, obligaron a algunos de sus habitantes a hacer trabajos forzados. En el capítulo 2, un ángel les da una advertencia a los israelitas. Como no le hicieron caso a Jehová, los pueblos paganos que dejaron en el país harán que ellos caigan en la idolatría. En los capítulos 3 a 16, vemos que las palabras del ángel empiezan a cumplirse después de la muerte de Josué y de la gente de su generación. Una y otra vez, los israelitas se ponen a adorar a dioses falsos. Jehová los deja en manos de sus enemigos. El pueblo le ruega que los salve, y Jehová nombra jueces para liberar a su pueblo. Los 12 jueces son Otniel, Ehud, Samgar, Barak, Gedeón, Tolá, Jair, Jefté, Ibsán, Elón, Abdón y Sansón. ¿Lo sabía? Los jueces de los que se habla en este libro eran hombres de fe que lideraban y salvaban al pueblo de Dios, pero ellos reconocían que el auténtico líder y salvador era Jehová. Su labor era muy diferente a la de los jueces de hoy. En el capítulo 3, los jueces Otniel y Ehud liberan a los israelitas, que en esos momentos sirven a los reyes de Mesopotamia y Moab. En el capítulo 4, la profetisa Débora manda llamar a Barak, que era un hombre de fe. Ella le dice que Jehová le dará la victoria sobre Sísara, el jefe del ejército del rey cananeo Javín, quien estaba haciendo sufrir a Israel. Gracias a Jehová, Barak aplasta al ejército de Sísara, pero no a su jefe. Sísara logra escapar para al final ser ejecutado por una mujer, Jael. En los capítulos 6 a 8, Jehová hace que el juez Gedeón y solo 300 hombres liberen a los israelitas que vivían bajo el control de los madianitas. En los capítulos 11 y 12 se cuentan todos los logros del juez Jefté. Con la ayuda de Jehová, domina a los amonitas, que junto con los filisteos llevan oprimiendo a los israelitas 18 años. Los capítulos 13 a 16 se centran en el juez Sansón, un nazareo a quien Jehová le da una fuerza física extraordinaria. Sansón se encarga de salvar a Israel de las manos de los filisteos. Los sucesos que se relatan en los capítulos 17 a 21 parecen haber ocurrido en un periodo anterior. En el capítulo 17, un hombre de Efraín que se llama Miqueas y que tiene un santuario, le paga a Jonatán, un joven levita, para que sea su sacerdote. Pero Jonatán no pertenece a la familia de sacerdotes. En el capítulo 18, cientos de hombres de la tribu de Dan viajan para conquistar otras tierras. De camino se detienen en la casa de Miqueas, le roban sus dioses y se llevan a Jonatán para que sea su sacerdote. En los capítulos 19 y 20, un grupo de hombres de Gibeá, ciudad de la tribu de Benjamín,
violan a la concubina de un levita. Como los benjaminitas no entregan a los culpables, las demás tribus le declaran la guerra a la tribu de Benjamín y casi la exterminan. Cuando lea el libro de Jueces, fíjese en las malas consecuencias de abandonar a Jehová. Vea que Jehová perdona a sus siervos cuando se arrepienten y le suplican su ayuda. Y descubra por qué podemos confiar en el gran juez Jehová, que nos salvará de todos nuestros enemigos por medio de su reino. Información sobre el libro de Ruth. Se cree que el profeta Samuel fue el escritor de este libro. Se terminó de escribir alrededor del 1090 antes de nuestra era y narra sucesos que tuvieron lugar al comienzo del tiempo de los jueces. El libro lleva el nombre de uno de sus personajes principales, Ruth la Moabita. Los otros personajes principales son Noemí y Boaz. En el capítulo 1, una época de hambre obliga a un hombre llamado Elimelec a irse con su familia de Belén a la tierra de Moab. Allí, Elimelec muere. Sus hijos Malón y Quilión se casan con mujeres moabitas, Ruth y Orpá. Unos 10 años después, sus hijos también mueren. Noemí tiene el corazón destrozado y decide regresar a Belén. Pero les ruega a sus nueras que vuelvan con sus familias. Orpá regresa con su pueblo, y en cambio Ruth es leal y se queda con Noemí. Cuando las dos viudas llegan a Belén, acaba de empezar la cosecha de la cebada. En el capítulo 2, Ruth, sin saberlo, se pone a juntar espigas en un campo de Boaz, que es pariente del difunto esposo de Noemí. Boaz se da cuenta de las excelentes cualidades de Ruth y le dice que siga trabajando en sus campos. Cuando Ruth le cuenta a Noemí que ha estado haciendo la rebusca en los campos de un hombre llamado Boaz, Noemí le dice: «El hombre es pariente nuestro, es uno de nuestros recompradores». En el capítulo 3, Noemí le dice a Ruth lo que tiene que hacer. Debe pedirle a Boaz que sea su recomprador. Él y Ruth podrán tener un hijo que se considere descendiente de Noemí, y así continuar la línea familiar de Elimelec. Boaz está dispuesto a cerrar el trato y a ayudarlas. Pero le dice a Ruth que Noemí tiene un recomprador que es un pariente más cercano. En el capítulo 4, Boaz va a la puerta de la ciudad de Belén, donde se encuentra con el otro pariente, a quien llama fulano. Cuando el pariente, delante de 10 ancianos de la ciudad, se entera de sus obligaciones, se niega a ayudar. Entonces, Boaz acepta públicamente la responsabilidad de ser el recomprador. Boaz se casa con Ruth y tienen un hijo, a quien las vecinas le ponen el nombre de Obed. ¿Lo sabía? Boaz dejó un excelente ejemplo de obediencia a Jehová. Hizo todo lo que estaba en su mano para ayudar a Noemí y a Ruth, cumpliendo por completo la ley sobre la recompra. El libro termina diciendo: Obed fue padre de Jesé, y Jesé fue padre de David. David llegó a ser rey de Israel y antepasado del Mesías. Cuando lea el libro de Ruth, fíjese en cómo Jehová puede convertir una situación trágica en una feliz, en cómo recompensa a los que lo aman y le obedecen, y en lo que este libro nos enseña sobre la línea familiar de David, de la que salió el rey del reino de Dios. Información sobre el primer libro de Samuel. Originalmente, los 2 libros de Samuel eran un solo rollo. Se cree que sus escritores fueron los profetas Samuel, Gad y Natán, y que Samuel escribió los primeros 24 capítulos. Primero de Samuel abarca un periodo de más de 100 años, más o menos desde el 1180 al 1078 antes de nuestra era, cuando al parecer se completó el libro.
habla sobre todo de 4 líderes de Israel: el sumo sacerdote Elí, el profeta Samuel, el rey Saúl y David. En el capítulo 1, una mujer estéril llamada Ana le ruega a Jehová que le dé un hijo y le promete que se lo entregará para que le sirva toda la vida. Dios le responde su oración. Ana tiene un niño, Samuel, y cuando deja de darle el pecho, lo lleva a Silo y lo deja al cuidado del sumo sacerdote Elí. En el capítulo 3, Jehová le pide al joven Samuel que le dé un mensaje a Elí. Como no ha corregido las malas acciones de sus hijos, toda su familia será castigada. En el capítulo 4, los filisteos se llevan del campamento del ejército de Israel el arca del pacto y matan a los 2 hijos de Elí, Ofní y Fineás. Cuando Elí, de 98 años, se entera de la noticia, se cae de espaldas y muere. En los capítulos 5 a 7, Jehová castiga con dureza a los filisteos, y ellos llevan de regreso el arca del pacto a Israel. En el siguiente capítulo, los israelitas demuestran que les falta fe y piden un rey. En el capítulo 9, Jehová le dice a Samuel que unja a Saúl, quien es de la tribu de Benjamín, para que sea líder de Israel. El capítulo 11 cuenta que Saúl empieza bien, pero poco tiempo después se vuelve desobediente. En el capítulo 13 ofrece un sacrificio quemado, aunque no le corresponde hacerlo. En el capítulo 15, derrota a los amalequitas, pero desobedece a Dios y les perdona la vida al rey Agag y a las mejores ovejas y vacas. Samuel le dice que obedecer es mejor que ofrecer un sacrificio, y que Jehová lo rechaza como rey. En el capítulo 16, Samuel unge a David, un hijo de Jesé, para que sea el siguiente rey. En el siguiente capítulo, David mata al gigante Goliat, un poderoso guerrero filisteo, con solo una honda y una piedra. En el capítulo 18, David y el hijo de Saúl, Jonatán, se hacen amigos, y su amistad dura para toda la vida. Al ver la valentía de David, Saúl lo pone al mando de los hombres de guerra. David tiene tanto éxito en sus campañas militares que recibe más elogios que Saúl, quien se muere de envidia y quiere matar a David. En el capítulo 19, David tiene que escapar y sigue huyendo por su vida hasta la muerte de Saúl. ¿Lo sabía? Primero de Samuel contiene lecciones valiosas sobre la fe y la obediencia. Elí y Saúl desobedecieron a Jehová y tuvieron un final trágico. En cambio, Samuel y David fueron leales a Dios desde que eran jóvenes, y por eso Jehová los bendijo a lo largo de sus vidas. En los capítulos 24 y 26, David tiene la oportunidad de matar a Saúl, pero se niega a hacerle daño al ungido de Jehová. En el capítulo 25, Samuel muere y todo Israel llora su muerte. En el desierto de Parán, David envía a 10 de sus hombres a pedirle provisiones a Nabal, un hombre rico que tiene muchas ovejas. Como Nabal responde con desprecio y se niega a ayudar, David hace planes para vengarse. Pero Abigail, la esposa de Nabal, va rápidamente a llevarle provisiones a David y evita una tragedia. El libro termina en el capítulo 31 con la muerte de Saúl y 3 de sus hijos. Los entierran debajo de un árbol, un tamarisco que había en Jabes Galad. Cuando lea el primer libro de Samuel, note cómo Elí y Saúl se buscaron problemas y acabaron mal. Vea por qué Jehová amaba a Samuel y a David, y lea cómo Dios le edificó una casa duradera a David. Con el tiempo, eso condujo al Mesías, el Rey del reino de Dios. Información sobre el segundo libro de Samuel. Originalmente, los 2 libros de Samuel eran un solo rollo. Los profetas Gad y Natán
Quienes terminaron los últimos capítulos del primer libro de Samuel, escribieron también el segundo. El libro abarca un periodo de unos 37 años, desde el 1077 hasta más o menos el 1040 antes de nuestra era, cuando se terminó de escribir. Segundo de Samuel comienza poco después de la muerte del rey Saúl y termina poco antes de la muerte del rey David. El libro cuenta con sinceridad detalles muy personales de la vida de David y cómo se esforzó por servir a Jehová con un corazón completo. En el capítulo 1, a David le dan una noticia terrible. Saúl y su hijo Jonatán murieron en la batalla. Lleno de dolor, David compone una canción de duelo a la que llama El Arco. El resto del libro se puede dividir en dos secciones principales. Los capítulos 2 a 4 se centran en la época en la que David reina sobre Judá, y los capítulos 5 a 24 en su reinado sobre todo Israel. En el capítulo 2, David va a Hebrón y allí lo hacen rey de la tribu de Judá. Mientras tanto, Abner, el jefe del ejército de Saúl, nombra rey de las otras tribus a un hijo de Saúl, Isboset. Ahora bien, en los capítulos 3 y 4 matan a Abner y a Isboset. Luego, en el capítulo 5, hacen a David rey de todo Israel. Entonces David conquista la fortaleza jebusea de Sión y traslada allí la capital, que antes estaba en Hebrón. A Sión se la empieza a llamar la ciudad de David. En el capítulo 6, David hace que lleven el arca del pacto a Jerusalén. En el capítulo 7, David le dice a Natán que le gustaría construir un templo, una casa para Jehová. Pero Jehová decide que será un hijo de David quien tendrá ese honor. Aún así, como Jehová quiere tanto a David, hace con él un pacto para un reino que durará para siempre. Los capítulos 8 y 10 hablan de las victorias de David sobre los amalequitas, los moabitas, los filisteos y otros enemigos. El capítulo 11 cuenta uno de los peores momentos de la vida de David. Comete adulterio con Batseba, la deja embarazada y se las arregla para que el esposo de ella, Urías, muera en una batalla. En el capítulo 12, Jehová manda a Natán a reprender a David. El profeta le dice que su familia tendrá muchos problemas y que el bebé que acaba de tener con Batseba morirá. Batseba, que ahora es la esposa de David, vuelve a quedar embarazada y da a luz a Salomón. En los capítulos 13 a 18, David y su familia comienzan a tener los problemas que había profetizado Natán. Absalón conspira para quitarle el trono a su padre, David, y éste se ve obligado a huir de Jerusalén. En el capítulo 18, los hombres de David derrotan a Absalón y a continuación, Joab lo mata. ¿Lo sabía? Segundo de Samuel es un excelente ejemplo de la sinceridad que caracteriza a la Biblia. Describe abiertamente incluso los errores de los grandes líderes de Israel. Además, vemos que quienes cometen un pecado, aunque cosechen las consecuencias de sus actos, serán perdonados si se arrepienten de corazón. En el capítulo 23, David reconoce con humildad: El Espíritu de Jehová habló por medio de mí, sus palabras estuvieron en mi lengua. En el capítulo 24, alguien convence a David para que haga un censo de la nación. Jehová se enoja por este pecado y castiga al pueblo con una epidemia. Por orden del profeta Gad, David compra la era de Arauna, el Jebuseo, construye allí un altar y le ofrece sacrificios a Dios. Entonces Jehová da la orden de que se detenga la epidemia que había mandado contra los israelitas. Cuando lea el segundo libro de Samuel, note la honestidad con la que los profetas de Dios registraron la historia de Israel, las terribles consecuencias que pueden sufrir quienes cometen un pecado, y la promesa que Dios le hizo a David de darle un reino que durará para siempre, una promesa que se cumplió por medio de Jesucristo, el Hijo de David y el Rey del reino de Dios.
Información sobre el primer libro de los Reyes. Originalmente, los dos libros de los Reyes eran un solo rollo que luego se dividió. Se cree que el escritor fue Jeremías. Primero de los Reyes empieza el relato en el punto donde lo deja el segundo libro de Samuel. Abarca un periodo de unos 129 años, desde aproximadamente el año 1040 antes de nuestra era, al final de la vida del rey David, hasta más o menos el año 911, cuando muere el rey Jehoshafat. En la primera parte del libro, tras la muerte del rey David, Salomón gobierna e Israel disfruta de paz y prosperidad. En la segunda parte, la nación de Israel empieza a adorar a dioses falsos y se divide en dos reinos. En el capítulo 1, Salomón es ungido como rey. En el capítulo 3, Jehová le concede al rey Salomón una sabiduría extraordinaria y también riquezas y gloria. En el capítulo 4, los israelitas viven felices bajo el gobierno de Salomón. En los capítulos 5 al 8 se construye el templo, se fabrican sus utensilios y Salomón hace una oración para dedicárselo a Jehová. En el capítulo 10, la reina de Saba oye hablar sobre Salomón y viaja a Jerusalén para conocerlo. Al ver la sabiduría y la prosperidad de Salomón, dice: «La verdad es que no me habían contado ni la mitad». En el capítulo 11, Salomón desobedece a Jehová y ama a muchas extranjeras. Estas esposas paganas le desviaron poco a poco el corazón para que siguiera a otros dioses, entre ellos Astoret y Milcom. Después de 40 años en el trono, Salomón muere y su hijo Rehoboam ocupa su lugar. En el capítulo 12, Rehoboam le asegura al pueblo que será un rey todavía más duro que su padre. 10 tribus se rebelan y hacen rey a Jeroboam. Rehoboam solo gobierna sobre las tribus de Judá y Benjamín. Para que la gente no viaje a Jerusalén para adorar a Dios, Jeroboam establece la adoración de becerros. El reino del norte se llena de idolatría y, como consecuencia, de opresión, luchas por el poder y asesinatos. En los capítulos 14 y 15, Rehoboam y después Abiyam permiten que la adoración falsa eche raíces en el reino del sur. ¿Lo sabía? Unos 33 años después de la inauguración del templo, Jehová permitió que el faraón Sisac se llevara sus tesoros. Esto demuestra que para Jehová tiene más importancia la adoración pura que los edificios impresionantes. En el capítulo 15, Asa empieza a reinar en Jerusalén y hace lo que está bien a los ojos de Jehová. Después de él, reina su hijo Jehoshafat, que imita su buen ejemplo. El siguiente capítulo habla de varios reyes malos del reino del norte. Entre ellos está Acab, que se casa con la princesa pagana Jezabel, y juntos introducen la adoración de Baal en el reino. En el capítulo 18, el profeta Elías propone ir al monte Carmelo para hacer una prueba y que se vea quién es el Dios verdadero, Jehová o Baal. Jehová deja claro que Él es el Dios verdadero. En el capítulo 19, Jezabel amenaza de muerte a Elías y él sale huyendo por su vida. Jehová se le aparece en el monte Horeb y lo tranquiliza con una voz calmada y baja. Además, le encarga otras tareas. En el último capítulo, el profeta Micaya le advierte a Acab que Siria lo derrotará, pero el rey no le hace caso. Al final, Acab muere en la batalla y su hijo, Ocosías, se convierte en el nuevo rey de Israel. Más tarde, Jehoshafat también muere y su hijo Jehoram se convierte en el nuevo rey de Judá. Cuando lea el primer libro de los Reyes, fíjese en cómo la adoración falsa causa mucho sufrimiento, mientras que la adoración verdadera produce paz y felicidad. Y medite en que tenemos un rey infinitamente más sabio que Salomón y que nunca será corrupto, Jesucristo, el Rey del reino de Dios. Información sobre el libro de Daniel.
Daniel escribió este libro profético en Babilonia. Fue llevado a Babilonia probablemente cuando era un joven príncipe de Judá junto con otros miembros de la nobleza. Con el tiempo, Daniel fue funcionario del gobierno babilonio y más adelante del Medo-Persa. Daniel comienza su libro relatando sucesos del año 618 antes de la Era Común, cuando todavía era joven. Terminó de escribirlo alrededor del año 536. Abdías, Ezequiel y Jeremías fueron contemporáneos de Daniel. Vivieron en una época turbulenta de la historia de Israel que incluyó la destrucción de Jerusalén. Daniel presenció la conquista de Babilonia a manos de Medo-Persia y el regreso de un pequeño grupo de siervos de Dios a Jerusalén. Sin embargo, él no estuvo entre los que regresaron a Jerusalén, tal vez debido a su edad avanzada. El libro de Daniel tiene 12 capítulos. Los capítulos 1 a 6 narran en orden cronológico las vivencias de Daniel y las de sus 3 compañeros. Y los capítulos 7 a 12 contienen los sueños proféticos y las visiones que recibió por inspiración. En los capítulos 1, 3 y 6 se relatan las pruebas de lealtad que Daniel y sus compañeros hebreos afrontan con éxito. Estos jóvenes rehúsan comer y beber cualquier cosa que los haga inmundos a los ojos de Dios. Tiempo después, los 3 compañeros de Daniel, Sadrac, Mesac y Abednego, están dispuestos a morir en un horno ardiente en vez de adorar a una imagen que representa al gobierno de Babilonia. Años más tarde, aunque un decreto prohíbe hacer peticiones a cualquiera que no sea el rey Darío, Daniel sigue orando a Jehová y como consecuencia lo arrojan a un foso de leones. Daniel y sus compañeros se mantienen leales a Jehová en todas las pruebas, y Él les da su protección. Los capítulos 2 y 4 mencionan que Jehová le da a Daniel la capacidad de interpretar 2 sueños del rey Nabucodonosor. Ambos sueños fueron de origen divino y tienen significado profético. El primer sueño es sobre una enorme estatua compuesta de diversos metales. La estatua simboliza la sucesión de potencias mundiales que han tenido un impacto directo en el pueblo de Dios. La profecía termina con la destrucción de estas potencias y con el reino de Dios como el único gobierno sobre la humanidad. En el segundo sueño, Nabucodonosor ve un árbol que llega hasta el cielo. El árbol es cortado, y al tocón se le ponen ataduras de hierro por 7 tiempos. Esto representa una interrupción de la gobernación. Sin embargo, se deja el tocón para indicar que la gobernación será restablecida. El capítulo 5 narra la milagrosa aparición de una escritura en la pared del palacio donde el rey babilonio, Belsasar, da un banquete. Daniel le dice a Belsasar que la escritura anuncia la conquista de Babilonia por parte de los medos y los persas. Babilonia cae esa misma noche. ¿Sabía que Daniel escribió una buena parte de su libro en el idioma arameo? El arameo era una lengua muy común en la antigüedad y tenía las mismas letras que el alfabeto hebreo. Los capítulos 7 y 8 describen las visiones que tiene Daniel de unas bestias que representan el ascenso y la caída de Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Además, Jehová le da a su Hijo un reino eterno que reemplazará a todos los gobiernos humanos. El capítulo 9 explica que Daniel deduce de su estudio de la palabra de Dios que la liberación de los judíos es inminente. A continuación, leemos que mientras Daniel está orando, se le aparece un ángel que le revela detalles sobre el Mesías. En los capítulos 10 a 12, se relata la ocasión en la que un ángel vuelve a visitar a Daniel, lo anima y le da otra visión sobre el futuro. Una gran parte de la profecía describe un conflicto permanente entre 2 reyes por la supremacía mundial. El cumplimiento de la profecía se prolongaría hasta la parte final de los días. El ángel le asegura a Daniel que cuenta con la aprobación de Dios y le dice que, aunque pronto descansará en la muerte,
se pondrá de pie en la resurrección al fin de los días. Cuando lea este libro, fíjese en cuánto valora Jehová la lealtad de Daniel, en la forma en que Jehová controla a reyes y reinos de acuerdo con su propósito, y en cómo le da a su Hijo un reino eterno que reemplazará a todos los gobiernos humanos. Información sobre el libro de Oseas. Oseas fue profeta en el reino de 10 tribus de Israel, y sus profecías fueron principalmente para esa nación. Al mismo tiempo, Miqueas e Isaías fueron profetas en el reino sureño de Judá. Oseas comenzó a profetizar a más tardar en el año 804 antes de la Era Común, durante el reinado de Jeroboam II. Fue profeta durante unos 60 años, hasta poco después del 745 antes de nuestra era, cuando completó el libro que lleva su nombre. Oseas profetizó en medio de una gran agitación política. Durante este período fueron asesinados 4 reyes de Israel. El libro de Oseas tiene 14 capítulos. En los capítulos 1 a 3, la vida familiar de Oseas se usa para simbolizar la relación de Jehová con Israel. Jehová le pide a Oseas que se case con una mujer que más tarde cometería adulterio en varias ocasiones. Oseas se casó con Gomer, que le fue infiel. Su matrimonio simboliza el vínculo de Jehová con Israel mediante el pacto de la ley mosaica. La infidelidad de Gomer representa la traición que cometió Israel contra Jehová al adorar a dioses falsos y formar alianzas políticas con naciones paganas. El capítulo 3 contiene las instrucciones de Jehová para que acepte de nuevo a su esposa infiel. Esto ilustra la disposición de Jehová a perdonar a los israelitas si se arrepienten de su idolatría y le obedecen. Oseas profetiza que Israel buscará a Jehová y a David, su rey. Profecía que se cumple por completo con Jesús como Rey en los cielos. ¿Lo sabía? Al reino norteño de 10 tribus de Israel, a veces se le llamaba Efraín o Samaria. Efraín era la tribu dominante, y Samaria era la capital del reino. Los capítulos 4 a 13 contienen los mensajes de juicio contra la Efraín infiel. Este castigo se ejecutó cuando Asiria derrotó a la nación y a su capital, Samaria. El capítulo 14 muestra una conmovedora invitación a Israel para que regrese a Jehová. Él le asegura que será misericordioso. Cuando estudie el libro de Oseas, fíjese en que Jehová espera que lo adoremos sin hipocresía, que es misericordioso con los pecadores arrepentidos y que es leal a su promesa de proveer un Rey celestial del linaje de David. Información sobre el libro de Joel. Joel fue profeta en el reino de 2 tribus de Judá durante el siglo IX antes de la Era Común. Al parecer escribió sus profecías alrededor del año 820, durante el reinado de Usías. Joel vivió en la misma época que los profetas Jonás y Amós. El libro tiene 3 capítulos y anuncia la inminente llegada del día de Jehová. Los capítulos 1 y 2 hablan de una plaga de langostas que arrasará la tierra y dejará un rastro de hambre a su paso. Las langostas tienen dientes como los de un león, corren como caballos, trepan muros como soldados, y su sonido es como los carros de guerra en plena batalla. Aunque la adoración falsa sigue aumentando en Jerusalén y Judá, Jehová no permitirá que persista la conducta rebelde del pueblo. La única esperanza para la gente de Judá es que se arrepientan y se vuelvan a Jehová. ¿Lo sabía? El apóstol Pablo citó del libro de Joel cuando dijo: «Todo el que invoque el nombre de Jehová será salvo». Invocar el nombre de Dios implica conocer a Jehová, confiar en Él, obedecerlo y ponerlo en primer lugar en nuestra vida.
En el capítulo 3 se llama a las naciones a rendir cuentas por maltratar al pueblo de Dios. Van a ser pisoteadas como uvas en un lagar. Luego, Jehová promete que su reino traerá bendiciones físicas y espirituales. Tanto en el cielo como en la tierra, todos estarán unidos en la adoración verdadera. Cuando estudie el libro de Joel, fíjese en lo mal que les va a quienes se oponen a Dios, en lo diferente que es el resultado para los que se arrepienten y regresan a Él, y en cómo se cumple la profecía de Joel gracias a la predicación del reino de Dios. Información sobre el libro de Amós. Amós, el profeta que escribió el libro que lleva su nombre, dice de sí mismo que había sido ganadero y punzador de higos de sicómoros. Amós era de Tecoa, población de Judá situada al sur de Jerusalén. Jehová lo envió para que profetizara principalmente al reino norteño de Israel. Amós fue profeta en algún momento entre el 829 y el 804 antes de la era común, durante el reinado de Jeroboam II. Escribió su profecía alrededor del año 804, después de su regreso a Judá. Vivió en la misma época que los profetas Jonás, Joel y Oseas. El libro de Amós tiene 9 capítulos. El capítulo 1 contiene mensajes de juicio contra varias naciones vecinas. En el capítulo 2 encontramos las declaraciones contra Moab, Judá y el reino norteño de 10 tribus de Israel. Los capítulos 3 a 6 contienen un mensaje de condena contra Israel por sus prácticas relacionadas con la religión falsa y su terquedad para aceptar disciplina. La nación ha adoptado un estilo de vida codicioso y materialista. Hay mujeres que aman el lujo y presionan a sus esposos para que estafen a los pobres. Los capítulos 7 y 8 narran una serie de visiones impresionantes. Amós ve un imparable enjambre de langostas y después un fuego devastador. Luego, ve una plomada que ejemplifica cuánto se ha desviado Israel de la ley divina. Finalmente, ve una cesta con fruta de verano que representa que el fin de Israel está cerca. ¿Lo sabía? En una reunión del cuerpo gobernante del primer siglo, Santiago, medio hermano de Jesús, citó del libro de Amós para mostrar que los herederos del reino que Jehová reuniría serían tanto judíos como no judíos. El capítulo 9 contiene la promesa de Jehová de levantar la cabaña de David, la línea real que conduciría al reino mesiánico. Cuando lea el libro de Amós, fíjese en cómo Jehová utiliza a personas humildes para tareas importantes, en cómo quienes confían en las riquezas y desprecian a Dios no tendrán éxito, y en cómo Jehová predice el establecimiento del reino mesiánico. Información sobre el libro de Abdías. Abdías fue un profeta de Jehová. Escribió su profecía alrededor del 607 antes de la era común, después de que los babilonios destruyeran Jerusalén. Abdías vivió en la misma época que los profetas Jeremías, Daniel y Ezequiel. Su libro es el más corto de las escrituras hebreas. Solo tiene un capítulo. Abdías transmite un mensaje de juicio contra la nación de Edom. Cuando los babilonios destruyen Jerusalén, los edomitas se alegran por el sufrimiento de Israel. Los edomitas capturan a los que huyen, se los entregan a los babilonios y se llevan parte del botín de los judíos conquistados. ¿Sabía que los edomitas estaban emparentados con los israelitas? Eran descendientes del hermano gemelo de Jacob, Esaú. Él recibió el nombre de Edom, que significa rojo, después de haber vendido su primogenitura por un guiso de lentejas de ese color. Abdías predice que la nación de Edom
será saqueada a manos de sus antiguos aliados. Esta profecía empieza a cumplirse cuando los babilonios conquistan Edom. Con el tiempo, Edom desaparece. En los versículos finales, Jehová promete reunificar a la nación de Israel y restablecer la adoración verdadera en Jerusalén. El libro concluye con la declaración: la gobernación real tendrá que llegar a ser de Jehová. Esto indica que la soberanía de Jehová quedará vindicada para siempre. Cuando lea este libro, fíjese en que Jehová conoce bien la persecución que sufre su pueblo, en que da esperanza a sus siervos en tiempos de angustia, y en que su soberanía quedará vindicada para siempre. Información sobre el libro de Jonás. Jehová envió al profeta Jonás a dar un mensaje de advertencia a la ciudad asiria de Nínive. Jonás fue profeta durante el reinado de Jeroboam II de Israel. Escribió el libro que lleva su nombre alrededor del año 844 antes de nuestra era. Eso fue unos 100 años antes de que los asirios se llevaran a Israel al destierro, y unos 200 años antes de que Nahum predijera la destrucción de Nínive. Jonás fue contemporáneo de Amós, que también fue profeta en el reino norteño de Israel, y de Joel, que fue profeta en Judá. El libro de Jonás tiene 4 capítulos. En los capítulos 1 y 2, Jehová le pide a Jonás que vaya a Nínive. Jonás se siente abrumado e intenta huir de su asignación en un barco que se dirige a Tarsis. Jehová provoca una fuerte tormenta en el mar. Jonás sabe que la tempestad es por su culpa, así que les pide a los marineros que lo arrojen al mar. Y cuando lo hacen, la tormenta se calma. Jehová hace que un gran pez se trague a Jonás. Estando dentro del pez, Jonás ora a Jehová, y él le escucha. Dios entonces hace que el pez vomite al profeta en tierra firme. ¿Lo sabía? Jesús predijo que moriría y que resucitaría al tercer día. Llamó a ese suceso la señal de Jonás el profeta, aludiendo a la ocasión en la que Jonás fue rescatado del gran pez. En el capítulo 3, leemos que Jonás cumple con su comisión y anuncia el mensaje de que Nínive pronto será destruida. Pero para sorpresa de Jonás, los ninivitas se arrepienten, y Jehová se compadece de ellos y los perdona. El capítulo 4 explica que Jonás, en vez de alegrarse por los ninivitas, se enoja mucho. Jonás se hace un pequeño refugio y espera a las afueras de la ciudad a ver qué ocurre. Jehová usa una calabaza vinatera y un gusano para enseñarle una valiosa lección sobre el amor leal y la compasión. Cuando lea el libro de Jonás, fíjese en que el profeta aceptó la disciplina y cumplió su comisión, en que Jehová mostró amor leal y compasión a los ninivitas arrepentidos, y en que Jesús usó la experiencia de Jonás para predecir su propia muerte y resurrección, que nos permitirán vivir para siempre bajo el reino de Dios. Información sobre el libro de Miqueas. Miqueas fue un profeta de la aldea de Moreset, en Judá. Predijo la destrucción de Israel y Judá. Por las comparaciones que usó, sabemos que Miqueas conocía cómo era la vida en el campo. Fue profeta unos 60 años, durante los reinados de Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Terminó su libro en Judá antes del año 717 antes de nuestra era. Oseas e Isaías también escribieron sus profecías durante ese tiempo. La destrucción de Jerusalén que Miqueas predijo ocurrió muchos años después de su muerte.
pero quizás sí llegó a ver la destrucción de la capital de Israel, Samaria. El libro de Miqueas tiene 7 capítulos. Los capítulos 1 y 2 hablan de la rebelión de Israel y Judá, de las injusticias que se cometieron, incluso contra mujeres y niños, de la advertencia de Jehová de que Samaria sería un montón de ruinas, y de la promesa divina de que su pueblo regresaría a Jerusalén y sería reunido como rebaño en el aprisco. En los capítulos 3 a 5, Miqueas denuncia a los líderes, los profetas y los sacerdotes por su maldad y su codicia. Por culpa de ellos, Sión sería arada como un simple campo, y Jerusalén llegaría a ser montones de ruinas. Sin embargo, Miqueas también predice que, en la parte final de los días, la adoración verdadera sería alzada por encima de las religiones falsas, y que personas de todas las naciones subirían a la montaña de la casa de Jehová. ¿Lo sabía? Miqueas, por inspiración divina, predijo que el Mesías nacería en Belén Efrata. La profecía se cumplió cuando Jesús nació en ese pueblo. Puede leerla en Miqueas 5:2. Los capítulos 6 y 7 destacan que la gente estaba en una situación espiritual lamentable. Como si se tratara de un juicio, Jehová le exige a su pueblo que ejerza justicia, que ame la bondad y que sea modesto al andar con él. Pero los comerciantes no obedecen las leyes de Dios y estafan a sus hermanos con balanzas y pesas manipuladas. Miqueas también expresa su confianza en que Jehová oirá sus clamores por justicia y mostrará amor leal a su pueblo. Cuando lea el libro de Miqueas, fíjese en que todo lo que Jehová nos pide es bueno y razonable. En cuánto confiaba Miqueas en que Jehová castigaría a los malvados y en que la adoración pura volverá a estar en una posición elevada gracias al reino de Dios. Información sobre el libro de Nahum. El profeta Nahum probablemente vivía en Judá cuando escribió el libro que lleva su nombre. El mensaje de Nahum se centra básicamente en un único tema: la destrucción total de la ciudad asiria de Nínive. Nínive era conocida por su violencia y crueldad, y se la llamó la ciudad de derramamiento de sangre. En el pasado, cuando el profeta Jonás dio a los ninivitas un mensaje de juicio, ellos se arrepintieron de todo lo malo que habían hecho. Pero con el tiempo, los ninivitas volvieron a ser crueles como antes, y unos 2 siglos después de la profecía de Jonás, Jehová utilizó a Nahum para que profetizara de nuevo contra ellos. Nahum terminó su libro antes de que Nínive fuera destruida en el 632 antes de nuestra era. Nahum vivió en la misma época que los profetas Sofonías y Jeremías. El libro de Nahum tiene 3 capítulos. En el capítulo 1, Nahum anuncia la sentencia de Jehová contra la ciudad de Nínive. Toda la ciudad y todos sus dioses paganos de madera, piedra y metal serán destruidos por completo. ¡Qué buena noticia para el pueblo de Judá! Cuando sean liberados de ese cruel y peligroso enemigo, podrán celebrar sus fiestas en paz. ¿Lo sabía? Nínive fue construida por Nemrod, quien fundó el primer imperio que existió después del diluvio. Los capítulos 2 y 3 describen con mucho detalle la destrucción de Nínive. La ciudad estaba muy bien protegida por altas murallas y un foso. Sin embargo, Nahum profetizó que las puertas de los ríos serían abiertas y el palacio mismo sería disuelto. Dichas palabras se cumplieron en el 632 antes de nuestra era, cuando la ciudad sufrió una gran inundación. Esto permitió que los ejércitos de Babilonia y Media, que sitiaban Nínive, conquistaran la ciudad y la destruyeran.
Lo que Jehová anunció mediante Nahum se cumplió al pie de la letra. Cuando lea el libro de Nahum, fíjese en que Jehová odia la violencia, en que siempre cumple su palabra y en que da consuelo a quienes desean la paz y la salvación que traerá su reino. Información sobre el libro de Habacuc. Habacuc fue profeta en el reino de Judá. Como su libro concluye diciendo, al director sobre mis instrumentos de cuerda, hay quienes piensan que este profeta fue un músico del templo. Escribió el libro que lleva su nombre alrededor del 628 antes de nuestra era, unos 20 años antes de la destrucción de Jerusalén. Vivió en la misma época que Jeremías, quien también fue profeta en Judá. El libro de Habacuc tiene 3 capítulos. En los capítulos 1 y 2 encontramos una conversación entre Habacuc y Jehová. Habacuc le cuenta su preocupación por la violencia, la opresión y la injusticia que reinan en Judá. Y Jehová le dice que pronto hará que los caldeos castiguen a la nación de Judá. Jehová le garantiza que el castigo que ha decretado contra Judá no llegará tarde, y que después también castigará a los caldeos por su maldad y crueldad. ¿Lo sabía? En los días de Habacuc, el templo de Jehová estaba en Jerusalén, y durante más de 400 años siempre gobernó desde esta ciudad un descendiente de David. Por eso, a aquellos judíos les parecía impensable que Dios permitiera a los caldeos destruir la ciudad santa. El capítulo 3 es una oración de Habacuc en la que expresa su lamento en forma de canción. Habacuc recuerda cómo Jehová demostró su poder en el pasado. Aunque está angustiado por la situación, expresa confianza en Jehová. Habacuc afirma: Me alborozaré en Jehová mismo. Estaré gozoso en el Dios de mi salvación. Cuando estudie el libro de Habacuc, fíjese en que a Jehová le preocupa mucho que sus siervos sufran. En que confiar en la salvación de Jehová puede ayudarnos a aguantar con gozo, y en que el castigo que Jehová traerá mediante su reino no llegará tarde. Información sobre el libro de Sofonías. Sofonías fue profeta en el reino de Judá y escribió el libro que lleva su nombre. Profetizó a principios del reinado del fiel Josías. Terminó su libro antes del 648 antes de nuestra era, unos años antes de que Nahum y Habacuc escribieran sus libros, y más de 40 años antes de la destrucción de Jerusalén en el 607. El libro de Sofonías tiene 3 capítulos. El capítulo 1 advierte a los habitantes de Judá que el día de juicio de Jehová se acerca con rapidez. Ellos solo piensan en conseguir posesiones materiales y adoran a dioses falsos porque no creen que Jehová vaya a actuar. En el capítulo 2, se les insta a buscar a Jehová. Deberían confiar en Él y vivir en armonía con sus justas normas. ¿Lo sabía? La labor de Sofonías dio fruto. El joven rey Josías emprendió una campaña contra la adoración falsa para eliminar la idolatría y restablecer la adoración verdadera en el templo. El capítulo 2 transmite un mensaje de condena contra las siguientes naciones vecinas: Filistea, Amón, Moab, Etiopía y Asiria. El capítulo 3 muestra que los orgullosos habitantes de Jerusalén siguen desobedeciendo a Jehová a pesar de sus advertencias. Jehová promete eliminar a los orgullosos y da esperanza y un motivo de alegría a los que son humildes y se arrepienten. Cuando estudie el libro de Sofonías, fíjese en lo peligroso que es pensar que el día de Jehová no llegará nunca.
en que solo quienes busquen a Jehová se salvarán, y en que Jehová reúne a las personas humildes para que vivan bajo su reino. Información sobre el libro de Ageo. Es probable que Ageo naciera en Babilonia. En el 537 antes de nuestra era, viajó con un resto de judíos hasta Jerusalén, donde más tarde sería profeta. Ageo terminó su libro en el 520. Pero, ¿por qué hizo Jehová que Ageo empezara a profetizar? En el año 536, los judíos pusieron los cimientos del nuevo templo de Jerusalén. Pero lamentablemente la obra se detuvo durante muchos años debido a la apatía de los judíos y a la oposición de sus enemigos. En el año 520, Jehová utilizó a Ageo para animar a los judíos a terminar la reconstrucción del templo. El templo por fin se completó en el año 515. ¿Lo sabía? En los 38 versículos que componen el libro de Ageo, el profeta usa el nombre de Jehová 35 veces, 14 de ellas en la expresión Jehová de los ejércitos. El libro de Ageo tiene 2 capítulos, que contienen 4 mensajes inspirados. En el capítulo 1, hallamos el primer mensaje, dirigido a quienes solo se preocupan de sus asuntos y permiten que la casa de Jehová esté en ruinas. El gobernador Zorobabel, el sumo sacerdote Josué y el resto del pueblo reaccionan bien y se ponen manos a la obra tan solo 23 días después de que Ageo empiece a profetizar. En el capítulo 2, hallamos el segundo mensaje inspirado. Jehová promete que mecerá las naciones, que hará que las cosas deseables de ellas entren, y que llenará de gloria su casa. Después, Ageo transmite el tercer mensaje a los sacerdotes. Les explica que, como se ha descuidado la adoración pura, toda la nación se ha hecho inmunda a los ojos de Dios. Entonces Ageo proclama el cuarto mensaje. Jehová habla de nuevo sobre mecer los cielos y la tierra, pero en esta ocasión significará la destrucción completa de los reinos humanos. Siglos más tarde, el apóstol Pablo citó las palabras de Ageo para mostrar que el reino de Dios en manos de Jesucristo nunca será sacudido. Cuando estudie Ageo, fíjese en que los asuntos personales jamás deben anteponerse a los espirituales, en que Jehová no quiere que nuestra adoración sea un simple formalismo, y en que el reino de Dios en manos de Jesucristo nunca será sacudido. Información sobre el libro de Zacarías. Zacarías empezó a profetizar en Jerusalén alrededor del año 520 antes de nuestra era, 17 años después de que los judíos regresaran del exilio en Babilonia. Fue profeta durante al menos 2 años y completó el libro que lleva su nombre alrededor del 518. Profetizó al mismo tiempo que Ageo. Como la reconstrucción del templo se había detenido, daba la impresión de que Jehová había abandonado a la ciudad. El pueblo estaba desanimado y solo pensaba en su propia comodidad. Jehová le pidió a Zacarías que, junto con Ageo, animara a los judíos a reanudar las obras de construcción a pesar de todos los obstáculos. ¿Lo sabía? El templo de Salomón se completó en poco más de 7 años. En cambio, cuando Zacarías escribió su libro, hacía casi 20 años que se estaba reconstruyendo el templo y aún no se había terminado. El libro de Zacarías tiene 14 capítulos. En los capítulos 1 a 6, hallamos una serie de intrigantes visiones que garantizaron el apoyo divino a la reconstrucción del templo y el regreso a la adoración pura. Por ejemplo, en una de las visiones se mete dentro de un recipiente a una mujer llamada Iniquidad, y 2 mujeres con alas se la llevan lejos.
Esto demuestra que en el pueblo de Jehová no se tolera la maldad. En los capítulos 7 y 8, Dios pide con insistencia a los judíos que dejen de ser injustos con los pobres y que se traten con amor leal y misericordia. El capítulo 10 predice que el pueblo arrepentido volvería a tener la aprobación de Jehová. Zacarías también puso por escrito varias profecías importantes sobre Jesucristo. Dijo que el futuro rey del reino de Dios haría una entrada triunfal en Jerusalén montado en un asno. Zacarías predijo que el verdadero pastor de Dios sería traicionado por 30 monedas de plata. También predijo algunos detalles sobre la muerte del pastor mesiánico. El capítulo 14 explica que Jehová forma un gran valle. En ese valle, su pueblo halla protección y, de ese modo, triunfa la adoración verdadera. Cuando estudie el libro de Zacarías, fíjese en que nada puede impedir que Jehová cumpla su propósito, en cómo describe al futuro rey de su reino, y en que sus siervos leales estarán a salvo en su valle. Información sobre el libro de Malaquías. El profeta Malaquías escribió este libro en Jerusalén, después de que los judíos regresaron de Babilonia. Malaquías fue un valiente portavoz de Jehová. Escribió su profecía después del 443 antes de nuestra era, muchos años después de que Ageo y Zacarías escribieran sus libros, pero en la misma época que lo hizo Nehemías. Ya hacía casi 100 años que los primeros judíos exiliados habían regresado a Jerusalén. Y aunque la reconstrucción del templo y de las murallas de Jerusalén había terminado, la nación seguía necesitando guía espiritual. El libro de Malaquías tiene 4 capítulos. En los capítulos 1 y 2, Jehová acusa de corrupción a los sacerdotes. Como le ofrecen sacrificios de animales defectuosos, Jehová les pide explicaciones. Los sacerdotes han sido permisivos. No han corregido a los que se han divorciado sin razón para casarse con mujeres de otras naciones, algo que Jehová odia. El capítulo 3 predice que alguien le prepararía el camino al Mesías. También predice que el Mesías, o mensajero del pacto, iría al templo y lo limpiaría. Esto se cumplió cuando Jesús echó del templo a los avariciosos comerciantes. ¿Lo sabía? En su libro, Malaquías menciona al profeta Elías. Sin embargo, cuando lo escribió, hacía ya mucho tiempo que Elías había muerto. Jesús dijo que Juan el Bautista era el Elías que predijo Malaquías. En el capítulo 4, Malaquías destaca que Jesús es el Salvador de la humanidad al llamarlo proféticamente el Sol de la Justicia. Cuando estudie el libro de Malaquías, fíjese en que Jehová espera que le demos lo mejor, en que Jehová odia el divorcio injustificado, y en cómo el mensajero del pacto, el predicho rey del reino de Dios, actúa en favor de la adoración verdadera.